Historias Vivas, un nuevo registro desde el Museo del Centro de Veteranos y Familiares de Caídos en Malvinas. Historias Vivas, un nuevo registro. Hoy una entrevista especial porque ha habido un hecho puntual histórico en nuestro país, en la base aeronaval Comandante Espora, que tiene que ver con los veteranos de guerra de Malvinas que hoy pueden contarnos su verdad y su paso, en este caso por un sector muy especial. Hablamos de la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina y estamos con el veterano de guerra de Malvinas, Luis Alberto Carballo. Bienvenido, Luis. ¿Cómo Gracias. estás? Muy bien, gracias por la invitación. No, por Un favor, gracias gusto. a vos por prestarte, por tu generosidad de contar. Decía, un hecho muy especial. Digo, vamos a empezar hoy de atrás para adelante. Siempre solemos hablar de la infancia, ya va a haber tiempo para eso. Pero, ¿cómo viviste este hecho puntual? Lo que sucedió fue que el avión que participó en Malvinas, perteneciente a la escuadrilla, dio su último vuelo y vos estuviste en esa ceremonia. Sí, coincidiendo con el aniversario de la escuadrilla, del fin del servicio de esta escuadrilla, casi 63 años, 62 años de servicio. Bueno, ayer casualmente fue el cierre y el último vuelo, emotivo para nosotros que fuimos invitados, ver plegar sus alas por última vez, y cerrar las puertas después de 62 años de estar al servicio de la patria. Nosotros decimos, se fue el búho a dormir, porque el avión nuestro, la escuadrilla nuestra se identifica como el búho. Así que estuvimos presentes, encontramos viejos compañeros de allá de la década del 62, del año 62, y de las últimas generaciones de los chicos que hoy están en la escuadrilla prestando servicio. ¿Y cuántos años de servicio tuviste? ¿Tenés el armado o cumpliste? Yo Hasta me tu retiro. retiré de la Armada con 35 años de servicio, de los cuales 29 años de servicio estuve con esta escuadrilla. Aparte de que yo era paracaidista de salvamento y búsqueda y rescate, prestaba servicio adicional, diríamos, como un bombero voluntario en la aviación naval. Cubríamos guardia de rescate, en el portaaviones, las 200 millas, saltos de prueba, saltos de homologación de paracaídas. Era otra actividad que yo tenía paralela a la parte de mantenimiento, que yo estaba en la parte de mantenimiento de sistemas eléctricos del tracker. Hablamos de años en esos destinos, pero horas de vuelo Sí, sí, infinitas. porque ¿O aparte las era, tenés contabilizadas? No. sí, Ah, aparte era mecánico de vuelo, inspector, fui de la escuadrilla, inspector de vuelo, de los últimos años, o sea, con las jerarquías altas, tantos años, participé de todos los, diríamos, de todos los cambios que tuvo la escuadrilla en esos años, porque la escuadrilla fue cambiando de modelo de avión, que como yo era, mi especialidad era sistemas eléctricos e instrumental. Todos los modelos que se cambiaron, que fueron tres, diríamos, cambiaban el 100% del sistema. Quizá la estructura, la parte exterior es la misma del avión, pero todo lo que era de cambio de modelo cambiaba en la parte eléctrica e instrumental, cambiaba todo. claro. Por la tecnología o Por la porque había que tecnología, ayornarlos, ¿no? sí, No. sí. Cuando yo llegué a la escuadrilla, en el año, fines del año 74, 75, principio del 75, estaba en servicio el avión, llevaban 12 años de servicio ya. Yo llegué con el modelo A, Tracker A, que era un avión antisubmarino viejito ya. A los pocos años, antes del 78, del conflicto, posible conflicto que tuvimos con nuestros vecinos, con Chile, llegaron los Tracker E, otro modelo. O sea que se juntaron los dos modelos Claro. de aviones. Estaban operativos para ese entonces, los dos. Los dos estaban operativos. En la década, ya en el año 79-80, se entra a modificar los A. Participé de esa modificación que se hizo en Punta Indio, con la gente del Arsenal Civil de Punta Indio, que se modificaron para remolque de manga y logístico. Eran aviones que quedaron vacíos de electrónica y se llevaba repuesto, carga al portaaviones para apoyo logístico de los Tracker E. ¿Y Y qué de, modificación sustancial era? ¿El sistema, lo no, energético? le sacaron todo, a los A le sacaron todo lo que era equipo electrónico de guerra antisubmarina y radar, todo le sacaron, quedó vacío. El avión básicamente lleva piloto, copiloto y dos operadores, o dos mecánicos, cuatro personas, cuatro tripulantes.
Al modificarlo, sacarle peso, quedaba en espacio y podía llevar más pasajeros. Y a su vez, en la bahía de Torpedo, podía llevar carga y repuestos. Entonces, ese avión iba con mecánicos al portaaviones o al sur, íbamos a... ¿En la campaña antártica participó? No es un avión que por un tema de autonomía. Bien. Es decir, la Claro. autonomía en distancia, 1900 kilómetros y 6 horas de vuelo tiene de autonomía el avión. Convengamos que este tipo de aeronave, tanto el Tracker A como el Tracker E, son aviones a pistón, 9 cilindros, de 1500 HP, o sea, son aviones con motores, diríamos, muy nobles, pero son viejos. Eran viejos en ese momento. Claro. Bien, Luis Alberto, llegó entonces usted a la Marina. ¿Cómo se encontró? ¿Era de Punta Alta? ¿Dónde nació? Como para tener esa relación con la Armada. ¿Qué lo unió? ¿Qué lo decidió a formar parte? Bueno, según cuenta mi madre y mi padre, yo nací en la clínica Punta Alta. Acá Sí, en Punta Alta, cuando todavía no había pavimento, me dijo, porque llegaron de casualidad, no llegaban al hospital. Nací en Punta Alta. ¿Y ellos de dónde eran tus padres? Mi mamá y mi papá eran de Santa Fe, de un pueblo que se llama Centeno, mi mamá, y San Genaro, mi papá, que está a una distancia de 11 kilómetros entre uno y otro. Mi papá hizo las primeras campañas militares. En el año 47 hizo su primera campaña en la Antártida, hizo 3 años seguidos la campaña antártica con la época esa que me imagino. Claro, había que hacerlo. Había que hacerlo. La precariedad tecnológica, sí, de recursos. Y él, cuando él se retira, nos fuimos a vivir a Santa Fe. O sea que parte de mi adolescencia primaria y parte de la secundaria la hice en Santa Fe, en San Genaro. Hice los últimos 2 años de primaria y 3 años casi 3 años. No terminé el tercer año porque me entré a Marina. Sí. ¿Tu relación con los aviones, con aeronaves, con volar, formaba parte de tu vida o no? ¿No se te ocurrió? Yo me acuerdo de chiquito, porque estuve viviendo un año, mi papá estuvo en Puerto Deseado, y yo me acuerdo que en la pista de Puerto Deseado pasaban los DC-3 y a veces los aviones en ese momento el Corsario, el NA, todos aviones a pistón, iban a la pista, hacían algunos ejercicios en esa zona. Y lo recuerdo a esos momentos. Y después acá en Punta Alta los veía en kilómetro 7, que aterrizaban algunos aviones en kilómetro 7. Entonces eso me quedó. Pero cuando me fui a Santa Fe, estando allá, en una boletín de esos de propaganda para ver qué iba a estudiar cada uno, que la mayoría se iba a estudiar a Rosario, Claro. apareció una delegación de la Armada mostrando el portaaviones, los aviones, y yo me quedé y entré en ese momento a la escuela pensando que iba a ser piloto. Quería ser piloto. Cuando me dijeron que ahí no iba a ser piloto, bueno, yo había elegido la especialidad aeronáutico, hice 3 años de escuela mecánica. Todo el En Buenos Aires lo hacían en antes, la ¿no? escuela, sí, hice el año 72, 73 y 74. Y ahí egresé como mecánico electricista e instrumentalista, que en ese momento era la especialidad. Después fue cambiando, pero la especialidad era esa. Y me salió el primer pase, o sea, a fines del 74, en diciembre llegué a Espora. A la base, claro. Y mis viejos vivían en Santa Fe. Tenía casa acá. Cuando mi vieja se enteró que yo venía a Punta Alta, extrañaba, pues ya tenían su vida acá. Claro, sí. Habían estado ya 7, 8 joven. años, 8 años, 10 creo que estuvieron allá, y extrañaban su Punta Alta. Y volvieron, volvieron a Punta Alta. Yo salí de Pase Espora, así que me quedé en Espora y bueno, y ahí inicié mi travesía en esta escuadrilla, que me recibieron y me hicieron quedar varios años porque es muy apasionante la actividad y era una época donde se volaba mucho, poníamos en marcha los aviones. Yo ya a los 3, 4 años ya estaba poniendo en marcha, probando aviones, me apasionaba. Sí. Y después, bueno, con la actividad de paracaidismo tuve mucha actividad, se saltaba mucho en esa época
O sea, vos además de tu especialidad hiciste un curso. Al año, en el año 76, hice el curso de paracaidista. Que en ese momento el curso lo hacíamos en Ejército, Campo Mayo, y ahí lo hice con varios comandos anfibios y buzos tácticos, porque íbamos todos juntos. Claro. Conozco varios de uno, la Brujo. Brujo Pereira. Pereira, claro. Hay varios que hicieron el curso. Y bueno, hice el curso de paracaidista militar y después en Espora nos especializamos en la parte de búsqueda y rescate. Hice el curso de nado rescate, curso de supervivencia en la nieve, en la montaña, curso de montaña, todo paralelo a... Me iba en comisión y bueno. Y después... La instrucción siempre naval, en el ámbito de la Armada Argentina, ¿se pensaba o vos proyectabas que podrías participar en un conflicto? ¿Ya había aires de cerca del 70 y pico? Los aires de conflicto fueron en el 77, que nos sorprendió la llegada de los... Bueno, ahí llegaron los Tracker E, que son un poquito más modernos que los Tracker A, y que fue donde se juntaron las dos aviones. En ese momento había 4 Tracker A volando, y llegaron 6 Tracker E. ¿Qué diferencia había entre la diferencia era, la estructura, uno lo ve al avión exteriormente, es algunas antenas que cambian y cambiaba toda la electrónica, los sistemas de radar, el sistema de búsqueda antisubmarina, el sistema eléctrico que era mi parte, los motores muy similares pero con un poco más de potencia, la autonomía. ¿Eran a pistón también? Todo a pistón. Todo. Sí. ¿Y a dónde lo compraron? ¿Dónde los compró Argentina? Todos los aviones, todos los modelos son de Estados Unidos, de la Grumman, las fábricas Grumman. ¿Eran nuevos o eran No, ya usados? venían con sus horas de vuelo. Sí. Bien. Pero son aviones cuya característica, normalmente el avión americano, de la estructura, puede volar 50.000 horas por la estructura. Se va modificando, internamente se puede modificando, como sucedió con el Tracker E, el que llegó en el 77 y que voló durante todos esos años y voló durante el conflicto Malvinas. Después, en el 92, se inicia la modificación de esa planta propulsora y se instalan turbohélices. Que hay un proyecto Tata, era buena. Es el famoso proyecto Tata, que se hizo un prototipo, que fue el 2 Alfa Sierra 23, que es el que casualmente deja de volar ayer. Claro, que ayer fue la ceremonia, ¿no? Sí. En diciembre. Ese prototipo hizo los primeros vuelos prueba en el 92 y llegó al país en el 93, 94 estaba ya acá. Claro. Y se inicia la continuación del proyecto Tata con los aviones que teníamos acá para modificarlo y obtener el mismo modelo hecho en el país. Que en el 93 se lo lleva a Israel. Esa es la intervención. Se fue en el año 90 a Israel. Sí. ¿Qué pasó? Cuando se fue a Israel para la modificación, está la guerra del Golfo. Claro. Que empezaron a tirar misiles y se suspendió casi un año el proyecto. Había personas. Y quedaron las aeronaves allá igual. Había uno solo allá. Uno solo. Que era prototipo, que se iniciaban todos los estudios, los análisis para modificar. Pero bueno, se fue alargando por el tema de la guerra del Golfo. La gente que estaba ahí era 2 oficiales y el resto era personal civil en esa parte del proyecto. Claro. Y bueno, terminado eso, aparecimos nosotros, un grupito de mecánicos, y continuamos con la parte de la modificación. ¿Y cuándo volvieron? Y volvimos, terminó el proyecto en el 93, ya el avión estaba acá, claro. El primero, empezó a volar ese solo acá, mientras paralelo a eso, en el arsenal, el TAC, con personal civil del TAC, que había ido al principio a Israel, se inician las modificaciones la idea era 5 aviones más. Se concretaron 3 aviones más. En total tuvimos 4 aviones más. Sí, ¿y qué cambio sustancial fue el que se realizó y por qué? ¿Era más económico que poder cambiar la aeronave? No, bueno, en ese momento no había ningún tipo de aeronave que se adapte para portaaviones que cumpla estas funciones que necesitaba el portaaviones. Entonces, la posibilidad de esta modificación surge después del conflicto de Malvinas. Argentina había comprado unos aviones de combate, A4, más modernos que los que teníamos, pero
se produce el bloqueo y no nos entregan esos aviones, pero estaba depositado el dinero. Y la propuesta fue modificar algún tipo de aeronave porque no nos podían vender armamento. Y con ese dinero se propuso modificar un prototipo, un avión, y el kit de repuesto para modificar 5 más. ¿Adaptado para qué tipo de portaavión? ¿O Era cuál estaba para, en funcionamiento en ese en ese momento? momento teníamos el 25 de mayo, pero cuando ya llegamos a la final de que ya teníamos el tracker ya volando, el turbo, el portaaviones ya Se deja de funcionar, sí, deja de deja funcionar. de estar Pero en servicio. alcanzamos a operar con el turbo hélice, con el Minas Gerais de Brasil, el San Pablo, y también algunos ejercicios con aviones, portaaviones americanos, como el Lincoln, el Kitty Hawk, Toques y Siga. Normalmente eran Toques y Siga, pero no. Claro, no, pero en el claro. Minas Gerais, Sí. en el San Pablo, que era el último de los brasileros, alcanzamos a hacer ejercicio con enganche y catapultaje. Sí. Bien, o sea que funcionaba y estaban operativos para esa Sí, misión. sí. El avión, este tracker, el turbo tracker, continuó con la misma función que tenía el tracker E en Malvinas. ¿Cuál era la diferencia? El tracker E, como te dije, era un avión que tenía motor a pistón, combustible aeronasta, altamente volátil, ¿sí? La autonomía y la velocidad era muy menor a la que tiene el turbohélice. Claro. ¿Qué es lo que se conseguía? Yo iba con un tracker a la zona de operaciones 200 millas a operar, no sé, una búsqueda de rescate, y el tiempo de permanencia iba a ser menos tiempo. ¿Por qué? Porque un avión que tenía máxima altura de techo de vuelo, 8.000 metros. Entonces tardaba mucho en llegar a la zona de operación. Cuando llegaba allá tenía que estar atento al combustible y volver. O sea, tenía poco tiempo de operación. Sí, tenía que ser una en el maniobra lugar. efectiva Claro. y En ese decidida. momento, bueno, en el conflicto Malvinas, no olvidemos que no había Claro. satelital, no había información GPS, era todo por sistemas inerciales y brújula. Bueno, volvamos a ese punto entonces. Llega el año 82 con este previo conflicto que había, que se palpitaba, que habían tenido como un inicio con Chile, pero después se concreta en el 82. Claro. ¿Qué pasa en febrero, marzo? ¿Vos dónde estabas? ¿Ya seguías de destino ahí? Sí, yo regresaba de licencia y normalmente antes del inicio del año naval, que en febrero, marzo llegaban de pase los nuevos mecánicos, los que venían de escuela, ingresaban pilotos nuevos o pilotos viejos que tomaban el comando, cambiaban de comandante. Bueno, todo ese movimiento se hace en febrero, marzo, fines de febrero, marzo, porque yo llegué en los primeros días de marzo de licencia, había salido en febrero. Y se hacen los ejercicios de rescate en la ría con los helicópteros, que es ejercicio de evacuar tripulantes o náufragos en el mar, saltar al agua. Se saltaba al agua en paracaídas para caer en nosotros con el paracaídas. Saltábamos en una balsa, tratar de llegar a la balsa donde supuestamente era el náufrago. Porque nosotros cuando cubríamos guardia de rescate, que era a 2 horas, era el momento que por ejemplo, un superétendard que habían llegado en diciembre, todavía no teníamos experiencia con el superétendard, pero teníamos los A4, se alejaban de la costa a hacer su ejercicio y tenía que tener una guardia de rescate dispuesta a la búsqueda y rescate. Y estábamos adiestrados ¿para qué? Para ir con un helicóptero o con una aeronave que usábamos el Tracker o el Neptune y llegábamos a la zona, una balsa en el mar, saltábamos en paracaídas y caíamos para dar el primer auxilio a ese piloto ese era el adiestramiento que teníamos, para la búsqueda y rescate. Claro. Esa era la función del paracaidista de rescate. Aparte de cubrir rescate las 200 millas que cubríamos con el helicóptero, Siquín, para evacuar algún herido, un náufrago, de los pesqueros, que más de una vez hubo que evacuar un herido. ¿Y usted con qué misión iba puntual? ¿Era ya como paracaidista o doble función? No, en el conflicto de Malvinas fue definido un grupo, era para búsqueda de rescate. Yo quedé afectado al tracker en lo mío, en sistemas eléctricos, en la falla del avión. Lo que tenía este avión, que era un avión, si bien era noble,
en el sentido noble, era que este, no tuvimos ninguna pérdida, ninguna baja, pero era un avión que tenía muchas fallas en lo que era mi especialidad. ¿Por qué? Porque el sistema hidráulico dependía de la electricidad. El tren de aterrizaje, plegado de ala. El sistema electrónico dependía de la parte de radar, el equipo de misión, que era la guerra antisubmarina, dependía del sistema de distribución eléctrica. Motores dependía de la información del sistema eléctrico. Era un área esencial, Armas, claro. todos los caminos conducían a la electricidad y a instrumental. Bueno, ahí teníamos mucho trabajo. Igual que los motoristas. Hacer un motor a explosión, a pistón, se calculaba que para 1 hora de vuelo el avión necesitaba 25 horas hombre, 20 horas hombre de trabajo. Eso era lo que se... Claro. O sea, el avión venía y ahí se iba un montón de gente al avión a levantar fallas. Por ejemplo, cuando el avión estaba en catapulta para despegue, había el comandante de la aeronave tenía una forma de hacer seña al señalero el que largaba el avión, cuando ya estaba en marcha, antes del despegue. Si tenía una falla a bordo, con los dedos marcaba el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, que significaba la palabra Hermas, Hermas con H. Sí. Entonces el 1, la H, era el hidráulico, la que seguía era la E, el electricista, el 3, el radio, la M, el motorista, la A, el arma, y la S era el supervivencia. El supervivencia es el que se encarga de todo lo que es paracaídas, todo lo que es la parte de emergencia del avión, lo que es relacionado a abandono aeronave. Claro. Entonces el piloto o el copiloto hacía esa seña para que suba uno de la especialidad. Claro. O sea, el avión se movía con esa gente que es la que definía y solucionaba las fallas de la aeronave, que era, como digo, era fallero. Claro. ¿Sí? Era fallero. A veces el avión estaba en catapulta y el otro volando, porque hubo un momento que en el conflicto, cuando fue el 30 de abril en adelante, que el portaaviones estaba en zona, cuando hunden el crucero, también la flota se vio amenazada del otro sector, porque estaba del otro lado de donde estaba el Conqueror, pero estaba amenazada por los submarinos ingleses, ¿no? Así que hubo que mantener siempre, constantemente, las 24 horas, un tracker cumpliendo la misión de antisubmarina de protección de la flota, junto con Siquín. Claro. Aparte de la Hércules y la Trinidad y el PIC, que eran las escoltas del portaaviones. ¿Cuándo sale y de dónde? ¿Sale de aquí, de la base aeronaval Comandante Espora? Yo cuando hicimos todo esto que dije que habíamos vuelto a la licencia, noté que todos los ejercicios estos eran muchos ejercicios. En la RIA, homologación de paracaídas. Homologación significa saltos de prueba de los paracaídas de los aviones de las tripulaciones. Cada avión tenía un tipo de paracaídas, el Tracker, el A4, el Super Etender, y se le hace una homologación con un informe técnico de cómo funciona ese paracaídas por tiempo de vencimiento, con muñecos que se llaman pericos, son muñecos de 80 kilos que se tiran de un helicóptero, y con un salto de prueba de un paracaidista con cierta experiencia para determinar todo el procedimiento de apertura y manejo del paracaídas, y se le da dentro de la inspección que le hace la gente de supervivencia al velamen, a la tela, y se le da unos años más de... Y ahí, se hicieron muchos saltos y llamó la atención todo eso, pero nadie dijo nada de conflicto con nada. Claro. ¿Cuándo ocurre eso? Estábamos en cumpleaños de mi vieja el día 25, 26 de marzo. Me golpea la puerta, yo era soltero, estaba de novio con mi actual esposa, era soltero, pero una camioneta con un oficial que viene a avisarme que esto era un sábado, que el día domingo tenía que ir a buscar los repuestos, la valija, las herramientas mías y embarcar para un ejercicio de 6-7 días en la ría con un ejercicio para adiestramiento del año naval, que se iniciaba el año naval de
de adiestramiento. Claro. Mínimo. Bueno, le digo a mi vieja, me preparo el bolsito verde, un bolso que tenía yo, y lo primero que cargué fue el equipo mate. Claro. Ropa para operar en la zona. Marzo, todavía no hacía mucho frío. Si viene cubierta de vuelo en el portaaviones se siente el frío. Bueno, en definitiva... Portaaviones 25 de mayo. El 25 de mayo. Yo embarqué por planchada, porque como era de Punta Alta, Claro. ¿qué significa por planchada? Embarco... En el acá lugar a donde Puerto. tiene Me voy a Puerto Belgrano, apostadero el buque, me claro. voy con mis cosas y con otro grupo de cabos que venían de Pobra. Yo en ese momento era cabo principal, tenía 24 años. Recién había ascendido, ese año. ¿Tu padre percibía, se conversaba o le parecía raro? Hasta ese tanto? momento, No. mi viejo, nada, nadie, nada. ¿Él qué especialidad era? Él era construcciones navales, sí, construcciones navales. Pero bueno, tal es así que él me llevó en el auto a embarcar ese día a la mañana temprano. Salimos a navegar, nosotros los aeronáuticos, como no teníamos, toda la vez que embarcábamos por planchada, no teníamos actividad porque no teníamos aviones, hasta que vengan los aviones. Claro. Así El que avión venía de la base Espora. de Espora. Nosotros, mientras tanto, jugábamos al vóley en el hangar, tranquilo. Mientras el resto trabajaba, Recreación. jugábamos al vóley. Otros jugaban, leían. Bueno. ¿Cuántos, te acordás cuántos de tu especialidad marcaron? ¿Con quién No, en embarcaste? la especialidad, el grupo nuestro éramos poquitos, éramos entre los suboficiales de alta jerarquía, oficiales mayores, principales, de la mi especialidad, y éramos 10, 12 con los cabos. Pero a un grupito, normalmente, por eso que decía que necesitaba mucha gente para trabajar. Entonces, esta escuadrilla en ese momento contaba con más o menos 80 90 personal subalterno. Pero no embarcaron todos, embarcó un grupo. Y después el resto, muchos embarcaron con helicóptero. Ahora, en el portaaviones embarcamos y salimos, recibimos los dos aviones, primeros aviones, y vimos que, ahí notamos que la actividad era intensa de adiestramiento y que había pilotos que se habían ido de pase de alta jerarquía y que estaban haciendo adiestramiento. Pero bueno, lo tomamos como un ejercicio. La cosa cambió cuando en vez de estar lateral Puerto Belgrano, Viedma, que era lo que íbamos a hacer, ya estábamos lateral Trelew, Madrid, y ya la intensidad de actividad era mayor. Llegaron otro tracker, después vinieron los A4, Información nula. Nada. Hasta que un vuelo nocturno que tuvimos, el primero, un vuelo nocturno significa que el avión despega, sale a hacer ejercicio de exploración, vuela 4, 5, 6 horas, lo que le dé la autonomía, y hay que recibirlo, levantar falla, y si sale otra vez, o largar otro avión, o el mismo, con las fallas levantadas. Me fui a acostar como a las 11 de la noche, terminó mi actividad, me fui a acostar, y como a las 11:30, 12 menos cuarto, nos despiertan todo el mundo al hangar. Estamos hablando primero de la noche, llegando al 2 de abril. Y ahí por difusor se empiezan a escuchar las famosas palabras del almirante Buser, que se iniciaba la Operación Rosario, y bueno, ahí quedamos todos sorprendidos de dónde estábamos parados, no entendíamos nada. ¿Qué sentiste? ¿Tuviste miedo? ¿No entendías? ¿Seguías sin comprender? El miedo no, lo que fue sorpresa, fue una sorpresa, la cabeza empezó sí, ahí uno empezó a darse a los ingleses, lo primero que pensamos, nosotros sabíamos nuestras limitaciones con nuestro avión y dijimos, pero a los ingleses le vamos a hacer la guerra. Dijimos, no va a pasar nada, lo que se empezó a comentar, en 3 días se planta bandera y queda todo acá. Pero bueno, terminado eso, las palabras del almirante, sale el jefe mecánico en ese momento, o jefe logística, a leer una lista de 14 hombres, en eso lee la lista, estaba incluido yo, que vayamos preparando herramientas y repuestos necesarios como para hacer un desembarco con 2 trackers.
Así que urgente eran las 2 de la mañana, más o menos, estábamos buscando. Y ropa de abrigo. Ropa de abrigo, lo que teníamos era lo que me había dicho a mí, van a navegar con lo mínimo. Sí. ¿Y desembarco qué misión tenían? O sea, como aeronave, acompañando el despliegue que había Claro, o que iba a haber en tierra. En esos días del 29, 28 de marzo, cuando ya empezó a volar el avión, esos vuelos que hacía, era el vuelo de control marítimo, exploración, para ir viendo el tema del desembarco de la infantería, de la Operación Rosario. O sea, libre de buque de superficie, de mantener una exploración para asegurar la Operación Rosario. Hasta ese momento nosotros no lo sabíamos, Claro. eso, no lo sabíamos. Sino que si lo hubieran sabido, que vos decís que hubieran tenido otro desempeño, hubieran tenido quizás más herramientas para Y fortalecer la tarea que hubiéramos finalmente ido, fueron a ejecutar. claro, yo no sé, quizás más equipado con los repuestos o con las herramientas o la ropa, qué sé yo. Yo usaba, nosotros los que volábamos, usábamos la campera esa de cuero, que es la campera de vuelo. Manoteé la campera de vuelo, un overol, y armé el bolsito, y las mantas, una colchoneta, y nosotros desembarcamos ese grupo de gente, que éramos 14, más unos operadores, embarcamos en un helicóptero Siquín. ¿Cuál era el tema? En nuestro avión tiene piloto, como te dije, piloto, copiloto, radarista y operador de sonar. Esa es la función. A veces va un mecánico. ¿Sí? En lugar de uno de los dos, normalmente cuando no es guerra antisubmarina, va un mecánico. Pero bueno, los operadores fueron en los dos aviones eso, y un grupito más de relevo de operadores fueron con nosotros, y con lo que teníamos, algo de comida que llevamos, y un segundo helicóptero que era el que llevaba el grueso de los repuestos y algo de ropa y alimentos, despegaba detrás del helicóptero nuestro. Así que nosotros despegamos, pero había una intensa niebla, no se veía nada. Así que el helicóptero todo rasante por arriba de la sola. Y el segundo helicóptero no pudo despegar, que es donde venía el grueso de nuestras cosas. Ahora, ¿qué pasaba? El portaaviones tenía que volver para reabastecerse y aumentar la capacidad para operar. O sea que no podía quedarse en zona. Dio media vuelta y se fue. Mientras tanto, la niebla se fue dispersando, nosotros llegamos a la isla, bajamos a la isla. ¿Qué fecha aproximadamente? Y el 3 a la mañana. Porque el 2 no pudimos salir. Ya ahí nos enteramos del Capitán Giachino. de Giachino. ¿Cuál era la manera de comunicación que tenían? Nosotros cuando llegamos con el helicóptero aterrizamos en la cabecera de la pista de Puerto Argentino. Y nos recibieron los comandos paracaidistas, que yo, porque era paracaidista, conocía a algunos comandos paracaidistas. Y bueno, lo primero ¿Cuando llegaron en el portaaviones o el portaaviones ustedes en el...? No, despegamos con el helicóptero Bien. desde el portaaviones. Cuando nosotros llegamos, ayudamos a limpiar un poco la pista porque había objetos. Y cuando se despejó un poco, que ya el portaaviones se alejó del tracker, los dos trackers despegaron, fueron catapultados dos aviones tracker y nosotros los recibimos porque ya estábamos en la isla. ¿Qué pasó? La orden que tenía el avión ahí en la isla era hacer un relevamiento fotográfico de toda la isla, de todos los puntos, y esa fue la misión nuestra los 15 días que estuvimos en la isla. Porque la campaña de tracker la dividimos en 4 etapas. La primera etapa fue la operación esta del 28 que embarcamos hasta, diríamos, el 2 de abril, que fue la toma de la isla. Esa sería la primera campaña. La segunda campaña fue mientras permanecimos con los dos aviones en la isla. La tercera campaña... Mucho tiempo, igual, 15 días. No, 15 días estuvimos nosotros. Porque... pero para el contexto, lo que ya había porque fuimos ocurrido, opuestos. era, claro. No, y además quedaban expuestos también a quizás ser descubiertos por el enemigo. No, cuando llegamos, bueno,
La isla estaba controlada dentro de todo. Los comandos nos habían dicho que tratemos de circular en zonas protegidas porque había ingleses de civil que no sabían dónde andaban hasta que los capturaron a todos. Tal es así que a los 3-4 días, en el traslado al continente de esos prisioneros, ellos tenían bolsa de dormir y no embarcaron se vinieron en el avión y esa bolsa quedaron ahí en el hangar. Nosotros, como no teníamos dónde dormir, dormíamos en un galpón, un hangar que era de piso de tierra, y con las colchonetas, amanecíamos con la colchoneta toda. Teníamos la colchoneta que teníamos Lo en que el había portaaviones. llevado, Sí. claro, claro. Así que esas colchonetas las tiramos y usábamos las bolsas de dormir los ingleses. Así que de los ingleses que se habían ido al continente. Y ahí, bueno, ese día que llegué, que me enteré de Giachino, de Urbina, de Quiroga, que habían sido heridos. Yo a Giachino lo conocía porque yo en el año 79 había entrado al equipo de la Armada de paracaidismo como suplente. Estaba jefe de eso, y ahí lo conocía a Giachino. Como conocía a un montón de paracaidistas, comandos. Sí. ¿Cómo era? ¿Podías tener, digo, Un señor. como instructor? No, señor. Yo era cabo, en ese momento era cabo primero. Yo había venido en el año 81, había ido a competir al Chaco y había ido con un compañero que se accidentó, que falleció en la competencia, un paracaidista de Espora, Crisantos Cabañas se llamaba. Bueno, fue un salto fallido. Y él cuando yo ya estaba en el equipo y yo medio como que ya no quería saber más nada después de ese accidente, y él me habló muy bien, me dio un poco de... Y seguí después hasta el 82 que se armó el conflicto, después no estuve más en el equipo. Es decir, que sentiste la Sí, me ausencia, el pegó. fallecimiento, Sí, me fue pegó. como otro golpe. Eso fue en julio del 81. Y en ese momento dije, no voy a competir más porque para competir era un esfuerzo grande, había que hacer, aparte de estar en la actividad mía. Así que seguí saltando como paracaidista de rescate, pero la competencia deportiva representando a la Armada después del 82 no estuve más en el equipo. Pero sí seguí saltando hasta el año que me retiré, hasta el 2007. Bueno, ya 3 de abril. Ya desembarcamos, bueno, sigamos en la isla. Cuando llegué a la isla, ese momento que nos ubicamos, limpiamos la pista, habían destruido el avión para poder poner en marcha. Este avión no tiene batería, no tiene batería, necesita de un grupo externo. Los ingleses tenían un grupo bastante desconocido para nosotros, que lo habían dejado sin servicio ellos, porque también habían dejado sin servicio las luces laterales de la pista, de rodaje, habían dejado algunos vehículos, Land Rover que había ahí, los dejaron sin servicio, habían cortado los cables. Así que nos dedicamos a eso, a tratar de tener equipos de apoyo, porque bajamos con los puestos. Y para poder poner en marcha esos 2 aviones que habían aterrizado, necesitamos poner en servicio ese equipo y aprenderlo a usar. Así que con un grupito de mecánicos y bueno, logramos poner en servicio eso. Un tiempo récord casi. Sí, ¿no? todo tiempo presión récord. constante. Muertos de frío, viento, a veces llovizna, y los primeros días un poco de hambre, hasta que se regularizó la cosa. Pero sí, cuando llegaron llegaron los Pucará, estaba la actividad de los Hércules, de aerolínea, la pista no era grande y la plataforma no era grande. El primer día que llegamos nosotros dejamos estacionados los 2 aviones. Claro, el avión fue a full de combustible porque no había combustible. Entonces, con todo el combustible, máximo peso, con sus torpedos, bombas de profundidad, estaba con el máximo peso y nosotros lo habíamos estacionado en lo que sería el rodaje, que era canto rodado. Claro. Cuando levantamos la mañana, el peso del avión, el rodaje, que abajo de eso hay turbas, empezó a hundirse. Así que tenía un tren derecho, me acuerdo, la rueda era hasta la mitad, no lo podíamos sacar. Un trabajo. Claro. Bueno, en definitiva, el avión terminó estacionado después en cabecera de pista.
O sea que nosotros teníamos asignado un lugar donde termina la pista. Claro. Así que estábamos trabajando, haciendo mantenimiento ahí, y en el eje de la pista, que era el final de la pista, veíamos pasar los Hércules arriba nuestro. O sea, si hubiese habido alguna emergencia de un avión que tenía que aterrizar, nos llevaba No porque hubiera podido. Claro, no había claro, espacio. claro. Así que... ¿Cómo qué extensión tendría esa pista? Y 1400, 1200, no mucha, no era tan grande. ¿Era la única que había? La única hasta que el tracker, Ajá. por eso yo te decía que hacía en los vuelos de estos de fotografía aérea, encontró en la isla lo que sería Borbón, Calderón, una pista que no estaba registrada, que fue esa pista la que posteriormente se utilizó para que vayan ahí los Mentor. Los Mentor fueron a parar ahí. ¿Qué diferencia habría con los...? No, el Mentor era un Tracker? avión de adiestramiento de escuela que actualmente vuela en Punta Indio, pero artillados fueron junto con un Pucará y aviones de prefectura. Ahí aterrizaron ahí por los espacios, Sí. como que yo te ¿Es decía. un avión o es un avión de esos Un avión más finos, casi biplaza, triangulares? tipo biplaza en el sentido que piloto-copiloto. Solo bandos, claro. Y artillado con coheteras ametralladoras. ¿Sí? Que son los más triangulitos, podemos Sí, decir, que es no un son los avión más pequeño. redonditos. Ah, Que ese serviría sí. la función como el Pucará para combate en desembarco de infantería. Bien. ¿Y para el apoyo. Neptune qué diferencia había con ese? Bueno, el Neptune cumple una función similar a la del tracker. Bien. ¿Sí? El Neptune tiene mucha autonomía, ¿sí? Y le permitía más horas de trabajo en la zona. Y también operaba a la misma vez que... El que Neptune estaban- operaba desde Río Grande y hacía todos los vuelos de exploración, que durante el conflicto, bueno, el Neptune también es motor a explosión. ¿Eh? O sea, corría peligro de si era alcanzado, El hubiera problema de sido esto- eliminado. Claro, el problema de los aviones motores de explosión que tenía es que, por ejemplo, el tracker, la velocidad máxima 350 kilómetros, contra un Harrier que anda a 800, 900. ¿Sí? Y es una bomba a tiempo, porque nosotros cargábamos combustible. Había dos tipos de nafta, aeronafta. La 100-130, que hagamos de cuenta que es la Power, Bien. poco más potente que la Power que usamos para los vehículos, y la 115-145, que era súper volátil, se te caía un poco de combustible al piso y al rato evaporaba. Claro. El problema que teníamos es que nosotros, para que tenga más autonomía, lo llenábamos los tanques del avión. Hasta allá, hasta al cogote le decíamos los tanques. ¿Qué pasaba? Empezaba a haber tanta presión en los tanques que en algún lado siempre se Podía filtraba. gotear, Entonces uno claro. se subía al avión y había un olor a combustible terrible. Es una bomba a Claro, tiempo. sí, no, peligroso. Tal es así que por el tema de autonomía del avión no se usaba la calefacción. ¿Cuál es el tema? El sistema de calefacción trabaja como si fuese una caldera con el combustible y consume combustible. Entonces, para Para que no consuma. no consuma, Claro. no se usaba la calefa. Entonces, imagínate 6 horas de vuelo en la zona, 5 horas para el piloto, copiloto y la tripulación, los Sí, operadores. pleno otoño. El piso se producía una escarcha finita, los pies de los que estaban apoyados. Entonces la mayoría iba con la manta naval y otra manta en el piso apoyando. Menos los pilotos y los copilotos porque tienen los controles, no pueden. Pero los operadores podían poner en el piso una manta. Pero era terrible el frío que se sufría a bordo del avión. ¿Eso afectaba lo emocional? Digo, vos tenías esos momentos de... No. ¿No había tiempo o vos no no había te lo tiempo. permitías? Los momentos no teníamos tiempo porque la cabeza estaba siempre tratando de solucionar problemas. Nuestro problema era que el avión despegue y que vuelva. Imagínate que todo lo que está en nuestra instrucción, que es la seguridad aeronáutica, que pasa a todo nivel, ¿sí? Fuerza Aérea, Aerolínea, está lista de chequeo, inspecciones, todo eso se cumple a rajatabla. No podíamos aplicar inspecciones
que hacíamos en tiempos normales, o solucionar o preparar, alistar un avión que hacíamos en tiempos normales, con tiempo. Lo teníamos que hacer acotado, todo acotado. Pero ese acotamiento hacía que teníamos que hacer las cosas muy bien. Yo tenía a mi encargado, que era suboficial primero, tenía muchos años ya de escuadrilla, y él nos había dado la orden que todos los trabajos que él hacía, que los daba por terminado, pues se firmaba la planilla de levantó la falla o el avión listo, eso, el cabo segundo, que eran de jerarquías bajas, o yo, que era el cabo principal, teníamos que ir a inspeccionarle el trabajo a él, si no se había olvidado una herramienta, un trapo, si había ajustado bien el elemento que habíamos cambiado, o habíamos soldado una ficha. O sea, nos controlábamos, nos autosupervisábamos, sin importar la jerarquía. Claro. Un trabajo en conjunto constante. Equipo, constante. Claro. Dormíamos en el avión a veces, dormir. nos llevábamos la manta y dormíamos en el avión, en especial cuando estábamos en el portaaviones. Porque el portaaviones era, a partir del 30 en ese momento 29 de abril, en adelante, era H-24, un avión operando. Con la doctrina básica de la guerra antisubmarina, que era, en este caso, sabiendo que Inglaterra andaba con sus submarinos nucleares, que era muy difícil detectarlo, pero la gestión era disuadir. El elemento disuador, que era para la escuadrilla, era tirar sonoboya. ¿Qué sería? La sonoboya es, el avión lleva unos tubos, ¿sí? Que es un micrófono que va al fondo del mar, con una antena, ¿sí? Y escucha todo, registra todos los ruiditos que se escuchan. Tenía esa capacidad el avión de El hacerlo. avión tenía esa capacidad. ¿Ya venía con el avión o fue modificado? No, eso ya venía con el avión. Lo que lo salvó al avión es que en sus vuelos operativos, cuando tenía que hacer, por eso yo te dije 4 campañas. Una campaña fue la anterior al desembarco de 2 de abril. La otra campaña fue mientras estuvimos en Malvinas. Claro, la tercera campaña fue un periodo, ¿sí?, de ahí del 15 de abril hasta el 27 de abril, de alistamiento, de preparación, donde había que, por ejemplo, vuelos de adiestramiento para guiar a los A4, guiados, porque el A4 también carecía de sistemas de navegación, el tracker tenía mejores elementos para la navegación, y el problema era que cuando el tracker emitía con el radar, era fácil detectado por el enemigo. Claro. Entonces, con el ingenio del personal civil del arsenal, de los talleres nuestros, se logró instalar, después de varias pruebas, y adiestrar a las tripulaciones, que son los operadores, un equipo que es el analizador de espectro de señales, ¿sí?, de frecuencias. Y como nosotros teníamos la Hércules y la Trinidad, que eran barcos ingleses, y tenían una frecuencia determinada, que era la misma frecuencia de los barcos de la flota enemiga. Entonces, con ese equipo, que era un equipo de taller, ¿sí?, un osciloscopio, se podía ascender, que el avión, ¿qué es lo que hacía? Ascendía, ¿sí?, y emitía 2 vueltas de 360 grados de su radar, tenía un alcance de 150 millas aproximado, y automáticamente, si detectaba algo en superficie, algún barco, lo marcaba, hasta que después, bueno, otro ingenio, un profesor de la Universidad del Sur, dijo, ¿por qué no usan la cámara, la instantánea? No me acuerdo, la Kodak, esa que salía la foto. La autofoto, sí. Bueno, en la pantalla de radar, cuando emitía rápidamente y se reflejaban los blancos, posibles blancos, que no se sabían si eran enemigos o eran pesqueros, automáticamente le sacaban la foto y estaba ya la foto donde estaba la posición de todos esos blancos. ¿Y podían detectar qué era? Digo, ¿ocurrieron peligro en algún momento? ¿Tuvieron alguna situación? Por ese motivo, cuando el avión emitía, automáticamente dejaba de emitir porque el enemigo detectaba esa emisión. ¿Sí? Pero después ya no podía ubicarlo. Y lo podía ubicar si detectaba. Pero ¿qué es lo que hacía con el osciloscopio? El osciloscopio le permitía a la tripulación saber si
el Sí, enemigo los había detectado por la frecuencia del radar de los enemigos, con determinada intensidad. La intensidad determinaba si estaba cerca o estaba lejos. No le daba la dirección o la posición, pero sí Pero sabía que había sabía algo. que había sido detectado. Pero siempre el avión, ¿qué es lo que hacía? A toda potencia, nariz abajo, más rasante. ¿Sí? Normalmente 100 pies era la altura, más o menos 30 metros de altura. ¿Y eso cuántas veces lo hacían? ¿Al día o en las prácticas? ¿Era constante? Yo te doy esto, nosotros empezamos del 28 de marzo Sí. hasta que volvimos, vamos a ponerle el 23 de junio. El avión voló 528 horas. En un año normal de adiestramiento la escuadrilla volaba 800 horas. O sea que en esos 80 y pico días volamos 528 horas. Cuando vino la cuarta etapa, que fue que el portaaviones el 10 de mayo ya no opera más, nosotros y los A4 y los helicópteros desembarcamos y bueno, se determinó que era más efectivo estar con los A4 de caza y ataque desde Río Grande y los aviones nuestros de exploración. Ya en ese momento Neptune llega para más o menos los 15 de mayo, llega a su final de servicio porque estaban fuera ya de límite de servicio. Quedó fuera de combate, diríamos, el Neptune, que era que controlaba Sheffield y encontró los rescates de los... Eso ya al final, pero ¿qué pasa con el hundimiento del crucero Belgrano? Claro, cuando se hunde el crucero, nosotros estábamos del otro extremo con la flota, porque la flota ¿Y estaba tenían ahí. conocimiento de cómo se iba a operar y eso no? No sabíamos nada. Yo me entero del hundimiento del crucero en el portaaviones el mismo día, a la tardecita, nos avisan. Y ahí es donde se intensifica el tema este de protección y mantener siempre un tracker y un helicóptero alrededor del portaaviones y de la escolta. Sí. Que la escolta del portaaviones era la Hércules y la Trinidad, eran los buques más modernos que teníamos. Y el PI. ¿Pudieron colaborar en la ayuda de la recuperación, la ubicación del crucero Belgrano para luego el rescate salieron de las vuelos, balsas? claro, sí, salieron vuelos, pero no estábamos al alcance, porque estábamos más al norte de ellos. Ellos estaban más al sur. Así que esa función, por el tema de la autonomía, básicamente la hizo el Neptune. Ahora, cuando el Neptune, en la cuarta campaña que yo te digo, que el Neptune ya no vuela más, claro, nos quedamos sin explorador de largo alcance. Surge una propuesta, ahí en los días de mayo, de alquilar 2 aviones a Brasil, Bandeirante. Así que esos 2 aviones, en 15 días, se adiestró la tripulación, los pilotos fueron a Brasil, con gente de la escuadrilla nuestra, más gente de Neptune, se incorporan esos 2 aviones a la escuadrilla antisubmarina. O sea que ya teníamos los 5 trackers operando, más los 2 bandeirantes, para hacer todo un abanico desde Río Gallego, que cuando desembarcamos del portaaviones, nos fuimos con los trackers a Río Gallego, pero antes tuvimos pues estaba la estación aeronaval, la vieja estación aeronaval de Río Gallego. Hubo que iluminación, claro, hubo que ponerla a punto. Tapar baches, estábamos tapando baches, antenas, todo, sistema de planta para cargar combustible. Lo mismo pasó cuando estuvimos en la isla. Nosotros tuvimos que ir a la isla el barco de la Isla del Estado, llevó el combustible nuestro, que era aeronasta, en tambores de 200 litros, y JP, que es el combustible que usan los helicópteros y los aviones. Ese tipo de combustible nuestro había que cargarlo al avión, con una bombita a mano, claro, con el frío, y distribuirlo alrededor del hangar que teníamos por si había algún ataque. Así que cuando estamos en Río Gallego, ahí eran 4 o 3 vuelos todos los días para hacer la exploración, y la función ahí pasó a ser no guerra antisubmarina, sino asegurar, diríamos, un camino libre para los aviones A4 de ataque, tanto nuestro como de Fuerza Aérea, para que en ese camino
no haya blancos, posibles blancos enemigos, para que puedan ir a los vuelos que salían de Río Grande, del continente, tengan liberado y asegurado que no se van a encontrar con una fragata en el camino misilística. Claro, claro. Esa fue la función del bandeirante, se llegaban hasta la isla. Por eso el tracker llegaba, estaba en la zona de operación, operaba, y tenía que pagar la vuelta por el tema del combustible. Más de una vez, especialmente en los vuelos del portaaviones, tiene luces de alarma el avión, de bajo nivel de combustible, como un auto. Le permite una autonomía de media hora. Más de una vez el tracker tuvo que enganchar de noche al portaaviones. Primero no lo encontraba porque había bancos de niebla. Y en un enganche me acuerdo que iba el capitán Membrana, que es el actual... Que fue también parte de la última tripulación, fue como el del vuelo. El que hizo el vuelo de despedida final. el otro día, Sí. Que está en el Instituto Naval. Bueno, él engancha, para enganchar en el portaaviones son 35 metros, ¿sí? Hay 6 cables, hay que enganchar ahí, hay que pegarle ahí. De noche, moviéndose el barco. Cuando enganchó, se paró un motor. Ahí. En el momento que engancha, se para un motor. Falta de combustible. Y pasó lo mismo en Río Gallegos. ¿Por qué? Porque las autonomías, si bien son 6 horas, pero cuando se hacen los vuelos operativos, que yo te dije, vuelo rasante, claro, donde más gasta, se asciende, emite radar y después picada. Se embalan los motores, mayor gasto de combustible. Entonces las autonomías van variando, de 6 horas pasan a 5. Y está el cálculo de la alternativa, donde voy a aterrizar. A veces podía llegar a Río Gallegos o Río Grande. Otra vez a Puerto Deseado tuvo que ir el avión. Siempre fue un avión en el aire. ¿Eso qué implicaba? Mucho trabajo, muchas horas al lado del avión. ¿Estuvieron a la altura? Sí. Por ejemplo, cuando un avión, un Learjet creo que fue, que sean los vuelos de altura, aconsejó que los aviones nuestros se veían. Porque el avión nuestro originalmente era un color blanco gris y se veía mucho, no camuflaba en el mar. En una noche se pintaron los 5 aviones, ahí en Río Gallegos. ¿De qué color? Un color verde agua. Se pintaron 2, creo, para probar. No sirvió. Azul, le dieron otro tono, quedó azul, un azul oscuro, no quedó. Y alguien dijo, vamos a pintarlo con el color, siempre hay alguien que piensa, que habían llegado los Super Étendard, el color ese que actualmente tiene, un color gris. Y se pintaron todos los aviones ahí de ese color, que es el actual que tiene, claro, que era el que más camuflaba en el mar. ¿Por qué? Porque si bien el avión ascendía, emitía y descendía rápidamente, iba siempre rasante, y se trataba de camuflar, porque una vez que estaba rasante el Harry lo perdía. Pero bueno, hubo oportunidades que el Harry lo siguió y fue en una de esas misiones que el tracker detecta, el 30 de abril, detecta la posición de 7 barcos ingleses, pero lo detectan a él y lo persiguen los Harry. Se metió rasante a 30, 20 metros de altura y llegó. La Hércules y la Trinidad detectan la llegada de esos 2 Harrier, los iluminan con su radar misilístico y bueno, pegan la vuelta, los Harrier. ¿Eso ya cerca del final o ya eso marcaba como que eso había fue para, final? No, eso fue para el 3 de mayo, por ahí. Ahí fue eso. Ese sucedió estando en el portaaviones. Y después del hundimiento del crucero, bueno, se enteran, tienen y siguen realizando esa tarea. ¿Cuándo, bueno, dicen replegar, basta con la misión? Bueno, a partir de ese momento, creo que las autoridades se dan cuenta de que el portaaviones tenía 8 a 4, los trackers, los helicópteros, poca defensa.
y ante la inminencia de un hundimiento a un portaaviones, con todos los aviones, y la cantidad de personas que tenía, tripulaciones, se había llenado de gente el portaaviones, mucha gente había. Se toma la decisión de que era más efectivo tener los aviones de ataque desde el continente que exponerlo Constantemente, claro. Aparte, convengamos que si bien nosotros teníamos el portaaviones protegido y alejado de la flota inglesa, ellos tenían sus portaaviones totalmente alejados del alcance nuestro. Ellos lo tenían de 200 millas detrás de la isla. Por eso la famosa operación que hicieron los Super-Étenar con la Fuerza Aérea, con los A4 y el Hércules, para poder alcanzar la posición de la flota inglesa, que fue casi 200 millas al este de Malvinas. Ellos solamente se acercaban a hacer el bombardero terrestre a la isla, a las posiciones. Pero bueno, en nuestra flota, no nos olvidemos que teníamos el 70% de la flota nuestra eran buques de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Sí, ya usados, intervenidos, casi fuera de servicio, porque eso pasó con Sí, casi todo. portaaviones, ¿no? Lo más nuevo que teníamos era la Hércules, la Trinidad, el PIC, que era, por lo que me dicen algunos compañeros veteranos, que tenía muy buen sonar, muy buen equipo. Pero después el resto era todo, si bien estaban operativos, tenía su falencia, sin duda, no era una tecnología óptima para, eran viejos. Claro. Y después, bueno, estaban las corbetas, las francesas, que era la... ¿Y cuándo, Luis Alberto, tomaste dimensión? ¿Cuándo pudiste bajar un poco a esa realidad que, si bien la percibías y estabas consciente de lo que sucedía? Sí, yo cuando fue lo del hundimiento del crucero, ahí realmente tomamos, en el portaaviones tomamos dónde estábamos parados, ¿no? Porque, como ya te decíamos, nosotros estábamos sentados arriba de las bombas en el portaaviones. Cuando descansábamos arriba de los torpedos. Arriba, cubierta de vuelo, había misiles, había bombas, estaba todo lleno de combustible. Nosotros sabíamos que un torpedo era el final del portaaviones. ¿Y cuál era la diferencia con el resto de la tripulación del portaaviones? Que nosotros teníamos nuestros operadores, que eran compañeros nuestros, que hacían los vuelos de 4 o 6 horas, que acá va un detalle, la escuadrilla tenía 20 pilotos y tenía 10 operadores. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que los 20 pilotos se distribuían sus vuelos en 20. Los operadores se los tenían que devolver en 10. No había más. O sea que repetían, capaz, en el día, 2 vuelos de 6 horas, expuestos a todo lo que uno está metido en ese avión, el operador de radar, piloto, copiloto y el operador de sistema de lucha de guerra antisubmarina, en una caja. No sabe lo que pasa afuera. ¿Sí? Y sometido al frío constante. Ellos venían tiritando. No había que las anécdotas es, acá fumamos todo, porque no sabíamos si es nuestro último cigarrillo. Claro. Hasta el que no fumaba, fumaba en la tripulación, mientras operaba. Porque fumamos nuestro último pucho, decían. Claro. Pero bueno, ahí tomamos conciencia de que realmente ese era el riesgo. Yo cuando salgo de la isla, salí de la isla, fuimos directamente al portaaviones de nuevo. Sí, ¿con el avión incluso? Con un grupo salió con el helicóptero y otro con el avión. Y otro con Fokker. Evacuamos la isla. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros nos vamos de la isla, ahí es donde llega la escuadrilla de Maki. O Huencripa, si no sé si conocen la historia de Huencripa, el piloto que ataca a la flota en el canal de San Carlos. El Maki, famoso ataque de ese vuelo famoso que, bueno, este avión que tenemos acá, y de nuestro héroe Miguel. Esa fue la escuadrilla que nos relegó a nosotros, los Maki. ¿Y cuándo? ¿Qué tiempo aproximadamente? Y a partir del 16 de abril, 17, creo que llegaron ellos. Claro. Le dejamos todo acomodado, los tanques de combustible que habíamos bajado del Isla de los Estados, que era el combustible que iban a usar ellos. El nuestro no nos servía, porque el nuestro era aeronasta.
todo distribuido alrededor de distintos lugares de la pista. A ellos no los alcanzamos a ver, pero ellos venían desde el continente con esos aviones, que fueron los aviones que quedaron en la isla después. Y ahí es donde falleció Miguel, nuestro puntaltense, Benítez, que también tuvo un accidente en cabecera. Y bueno, y la acción de Owen Kiripa en el ataque a San Carlos, que hizo el vuelo ese que anotó la posición de la flota en el canal. Y bueno, después tuvimos cuando llegamos al fin de la navegación del portaaviones, la gente que desembarca, nos fuimos directamente un grupo a Río Gallegos, Sí. y ahí continuamos con las operaciones. Hasta Dijiste, pasado el 20 de junio, 23. El 23 pegué la vuelta yo a Punta Alta. ¿Sí? El 23 de junio a Espora. Llegué a Mis Pagos. Sí. ¿Y ahí cómo fue? ¿Encuentro Bueno, familiar? nosotros del momento que arrancamos hasta el final no teníamos más Contacto, que claro. contacto. Yo lo que sí, pues, a veces cuando algún avión venía al continente, mandábamos cartas y recibíamos cartas. Sí. ¿Sí? ¿Te pasó? Sí. Sí, ¿Tuviste sí, esa comunicación? tuvimos esa, cuando estábamos navegando, pero después en Río Gallegos, digo. Sí. Pero ¿De no, quién? con En mi tu vieja caso, más sí. que nada y bueno, mi novia. Mi ¿Y qué novia. decían? Claro, hasta ese momento. Y esa era mi novia en ese momento, actual esposa, ¿no? Pero no teníamos contacto así directo. Claro, claro. Estábamos aislados, no No sabíamos. era información, digo, era aliento, No, es más, era espera. lo que escribíamos en las cartas no Claro, era teníamos que leído, nombrar claro. nada de nuestra vida, solamente sentimental, Claro. pero después el resto nada. Así fue como nos manejamos. Y después vino, bueno, después de Malvinas vino todo lo que sabemos que pasó, ¿no? Con todo el... Bien, y en tu caso que seguías 24 años, 24, 25. Y yo tenía 24 o 25 Sí, años, sí. era cabo principal, estrenaba Gineta, fui del grupo S14, era yo cabo principal, el resto era cabo, y bueno, y algunos oficiales en la isla. Sí. ¿Y de ahí cómo fue tu decisión de quedarte? ¿Lo dudaste? ¿Decidiste no seguir? Sucedió algo, ahí hubo algo que a partir de agosto, ya en el 82, especialmente en el 83 ya, 84, todos los que eran supuestamente sucesores, los cabos, que iban a reemplazarme a mí, se fueron todos de baja, no quedó nadie. Los que ya conocían el avión, Claro. quedamos los de jerarquía intermedia. Y yo, siendo soltero, me había puesto en un plan, en el CRAM, que era el CRAM de vivienda. Mi viejo me dijo, Claro. te anoté y tenés que pagar por mes la cuota. Claro. Cuando llego de Malvinas, ese año, en el 82, dice, se van a entregar las casas del barrio, pero es para gente que tiene familia formada. La casa Claro. había que estar casado. Había que estar. Requisito. Así que en 5 meses, con mi novia, que llevamos Claro. ya unos años, actual esposa, derecho a casarnos. Claro. Así que nos casamos acá. Nos casó el padre, como es Francisco. Y ahí recibí la casa en el 82, a fines del 82. Claro. En julio en septiembre del 82, la llave. Qué Así bien. que bueno, ahí arrancó la historia. Así que bueno, Después- ahí después- había que pagarlo ahora, había que después formar Malvinas. familia. Y bueno, y ese fue el motivo porque yo seguí, Sí. continué, seguí apasionado con esto, con el paracaidismo. Sí, sí. ¿Y cómo fueron recibidos, digo, cómo fue esa tarea? Y también con los navales, ¿no? Bueno, que han trabajado en conjunto, que ustedes, la tarea de ellos dependía de ustedes, la de ellos... Cuando llegamos, Sí, esto del reconocimiento, de cómo fue, No, porque muchos cuentan y tienen en común esto de llegamos, no se habla, el que quiere seguir sigue y es como se oculta o queda, Mira, como ha cumplido la tarea y... nosotros, yo siempre digo, pusimos toda la carne en la parrilla, a full, con la causa Malvinas en ese momento.
Llegamos, yo me acuerdo que llegamos y nos dieron franco al otro día, creo que no me acuerdo si 2 días o un día. Y cuando volvimos hubo formación, de puesto de trabajo normal, impresión de pelo, como si nada hubiera pasado. Pelo largo, faena, bla, bla, ropa, vestimenta, presentación, a la escuela cadete como si fuéramos escuela. Volvimos a eso. Posterior nos dijeron que bueno, era una forma de calmarnos y sacarnos del problema Malvinas. Pero bueno, llega un momento que uno, como cualquier situación extrema y de tensión absoluta, constante, uno afloja. Y ahí viene, ¿no?, el estrés. Ahí uno se ahí vienen afloja, cosas. seguimos con la actividad intensa, tal es así que la actividad fue, después de eso, después de que volvimos, vinieron las vacaciones de julio, qué sé yo, volvimos y la actividad fue más intensa, más vuelos, más adiestramiento. Claro. El portaaviones empezó a navegar a partir del 83, salía a navegar creo que cada 15 días, 20 días teníamos una navegación. ¿Por qué? Porque empezó la homologación de la modificación de la cubierta de vuelo para operar con Super Étendard, porque el Super Étendard empezó a... Entonces iba toda la aviación naval a operar, y navegábamos, y bueno, viene la democracia, cambio de gobierno, y ahí empieza todo la gente que se va, y bueno, quedamos los más viejos, diríamos, que seguíamos trabajando porque no Claro, teníamos... no había ese recambio que no debía haber. estaba la Claro. mano de obra que... Cuando había que ir a limpiar el avión había que limpiar nosotros, porque no teníamos cabo en ese momento. Bueno, y bueno, y así fue como la cabeza, fueron pasando los tiempos, vino el reconocimiento de la Armada. Cuando se hizo el reconocimiento no se hablaba de Malvinas, empezaron todo el tema de desmalvinización en todos los medios, como que nos sentimos culpables de haber fracasado en la guerra de Malvinas. Sí, o como que fue una decisión de un gobierno dictatorial estrictamente y no una Sí, causa del gobierno dictatorial que nacional claro. nos metió ahí nos metió en una cúpula para que no se hable del tema. Se fueron muchos pilotos de baja, muchos mecánicos de baja, muchos compañeros se fueron. Quedamos lo que quedamos y seguimos con nuestra carrera. Y hoy nos vemos con esa gente que son los que más ganas tienen de juntarse. Y hasta el año 92 yo estaba como convencido que habíamos hecho mal las cosas. ¿Por qué? No sé, por esto de la desmalvinización, por haber perdido la guerra, por los errores cometidos. Sí, socialmente no Socialmente nadie nos decía nada, bueno, era todo, no había de ceremonia ni desfile de Malvinas, eran las oficiales las que se hacían en la Armada. O sea, que no fue solo que muchas veces uno se siente mal o entiende ese sentimiento como si uno está bajo la lupa todo el tiempo, sino al contrario, fue sacarle la lupa a ustedes y Sí, sí, y esa aparte, ignorancia, por decirlo así. aparte ¿no? nos cargaron con el tema, bueno, que nos sentíamos con el tema de la dictadura, también que éramos parte de eso, que éramos responsables, que bueno, todo un combo, y de Malvinas que habíamos perdido. Bueno, todo eso hizo que muchos se aislaron, no hablaron, otros se fueron de la esta vida, no vieron un reconocimiento. Y yo en el año 92, cuando yo fui a Israel con este tema de la modificación de los que eran motor a pistón a turbohélice, que es el que se fue ayer, hizo su último vuelo, después de 30 y pico de años, porque en el 92 hizo el primer vuelo. Bueno, nos tocó estando ya, yo estuve 4 meses en Israel y después al año siguiente fui 3 meses más con ese proyecto. Nos invitaron a todas las delegaciones militares en la zona, porque había gente de Fuerza Aérea con sus Mirage, que allá tenían Mirage modificando. Nos mandaron nos invitaron a una ágape, diríamos, a la embajada de Israel por el Día de la Independencia de Israel. Y ahí estaban todas las Fuerzas Armadas, los representantes de cada país, que hay cientos. Y yo había ido de gala, me acuerdo, gala blanca, que hacía un calor.
Y yo ya tenía las medallas que nos habían entregado hacía poquito, en el 91 nos habían entregado la medalla del Congreso, una medalla y el distintivo de Malvinas. Y se acerca un italiano, un sargento con un teniente italiano, que tenían el mismo parecido a nosotros, y nos preguntaron qué era esa medalla. Entonces le contamos de Malvinas. Y nos abrazaban. A partir de ese momento entraron, nosotros estábamos con los sanguchitos, queríamos comer. Claro, estaban de recepción. Pasaron de Egipto, de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de estos países europeos, todos. Venían y nos saludaban hasta que vinieron los ingleses a saludarnos. Fue tremendo. Y ahí, terrible. Ahí me quebré. ¿Qué sentiste? ¿Bronca, dolor, No sé. paz? Sí, a partir Como de... enmendar eso, ¿no? Sí. Ahí fue el cambio. Fue el cambio. Y después, bueno, vinieron el tema de los centros veteranos y todo esto. Sí, de poder unirse, de compartir eso que no hablaban, ¿no? De poder... Mucho. En el año 97 pasó algo parecido a lo del 92, venir con las embajadas. Nos ordenaron de allá arriba, el gobierno en ese momento estaba Menem, 96-97, vino un avión inglés, un Minro, un avión de exploración que tenían los ingleses, a hacer no sé qué, y que lo teníamos que ser nosotros, nuestras cuadrillas acá en Espora, los anfitriones de ese tipo de, esa tripulación. Que eran los anfitriones, los recibirlos, llevarlos a comer, llevarlos a conocer. Y un día nos ordenaron que todos los aviones que teníamos que sacarlos a plataforma, incluidos los aviones de museo. Ese avión tenía la capacidad que nos invitaron, porque terminamos de tener una relación con la tripulación. Bueno, eran gente de nuestra edad. Y tenían información, fotografía satelital, y le sacaban fotos satelitalmente a todos los aviones que teníamos en plataforma. No sé si era un tema de inteligencia, no sé qué. Claro. Pero en definitiva, teníamos que cumplir las órdenes. Básicamente, ese fue. Intercambiamos charlas, había uno que hablaba bien, y resultó ser que uno de esos mecánicos, un sargento, un mecánico en armas, había sido en Malvinas, tripulante de los Vulcan. Y él nos decía a nosotros que él tenía siempre en su conciencia el daño que había causado cuando bombardearon la isla en Puerto Argentino. Me nos preguntaba a nosotros si sabíamos cuántos muertos hubo ahí, si teníamos esa información. Realmente no la teníamos nosotros. No, y mucho tiempo después, casi... 96, 97. Él tenía esa espina en su cabeza. Casi más de 10 años. Porque él era tripulante del Vulcan y era bombardero, era el artillero, era artillero. Claro. Nosotros, esa información no se la... Yo y mis compañeros... Claro. No, había uno que sabía hablar muy bien inglés, un compañero mío, que es el que había estado conmigo en Israel, hacía de traductor de todo esto. Bueno, en definitiva, cuando se van, tuvimos que hacer una formación, ellos se suben en un avión grande, suben por abajo, ponen en marcha, se van, y este artillero se baja, viene corriendo, se arranca las dos jinetas que las llevaba acá, que son las jinetas de sargento, y me las entrega. Y yo me arranqué el escudo ese, el parche que tenemos que es de la escuadrilla, y se la doy. Y me da un abrazo el tipo. También fue algo... Sí, uno empatiza con eso, de decir, también les pasó una situación similar. Son cosas de lo personal, que más allá de que el trabajo y la tarea encomendada... Sí, son cosas cosas que uno pasan ahí y después reaccionan y después decimos, la verdad, si bien eran nuestros enemigos, nuestros usurpadores, también tienen su sentimiento, porque lo que él me demostró ahí es que sentía una culpa por haber estado ahí. Y bueno, ahí terminó esa historia. ¿Y vos cuándo te sumaste a los centros de veteranos? ¿Te costó o fue rápido? No,
Yo por ejemplo, cuando arrancó Moreno, con el tema de Moreno, Drenda, Rubel, fueron los que ellos empezaron, ¿no? Estaban por ahí por la calle Rosales, en una casa. Sí. Y ahí me hice socio, y empezamos ahí, después socio de acá, y participo como socio mucho. No trabajo como trabajan los muchachos, no me dan los tiempos. Porque yo después que me retiré seguí trabajando en la ESA. Claro, instructor o Instructor, docente. estuve docente. Y bueno, en la ESA con los aspirantes y con los cabos principales, cuando estaba nuestro querido, acá del museo, el nombre del museo, ¿cómo se llama? Bueno, no puedo cortar el nombre. Sequeiro Jerez. Sequeiro, con la gestión de él, nosotros habíamos recibido el maqui, maqui, desarmado, que tenemos acá en exhibición. Estaba totalmente desarmado, sin alas, sin tren de aterrizaje, y con los aspirantes y el curso de cabo principal lo armamos todo, y después la escuela, la Armada, lo cede para acá el museo. Claro. Que lo arman, lo ponen en el pedestal con la gente de la municipalidad. Claro. Pero lo armamos, tuvimos un tiempo tratando de armar ese avión con lo que teníamos, y bueno, después recibimos el otro, que era el que estaba volando unos años después, el último avión que estaba volando, que es el que actualmente está en el taller, que está como avión didáctico, se puede poner en marcha, completito. Claro. O sea, que es el que usan los aspirantes para dar las clases. Con ese dábamos las clases, poníamos en marcha. Que actualmente creo que lo estaban poniendo en marcha. ¿Cómo te gustaría o cómo querés, pensando más allá en años, cuando ya no estemos y se estudie o esto sea historia, estos testimonios se estén construyendo como estamos haciendo ahora en Historias Vivas, estos relatos, estas vivencias, esta experiencia, esta tarea que han hecho, de lo que ha hecho la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina? La Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina, teniendo en cuenta dos cosas, que era un avión, diríamos, de la Segunda Guerra Mundial, avión a pistón, que su velocidad límite, altura límite, limitaciones de mantenimiento. Ahí arriba se subían 4 tripulantes y ponían lo que había que poner. Y laburo nuestro, pues yo siempre le digo a los chicos cuando me preguntan, ellos piensan que yo iba con una granada, un fusil, un FAL, y no, el laburo mío era darle la seguridad a esos cuatro héroes que iban en ese avión, que primero que no los bajen los ingleses, pero que no se vaya a caer ese avión o vaya a tener una falla, culpa nuestra. En los tiempos límite que teníamos para el mantenimiento, que es lo que yo te había dicho, que habíamos hecho un círculo ahí que el suboficial principal, que era el encargado, agarraba la valija de herramientas y se ponía a trabajar, ¿sí? Y era un hombre ya de casi 50 años. Y nos pedía que le controlemos eso. Entonces era todo un circuito. Y la tarea de uno dependía del otro. Que nosotros lo que queríamos, que nuestros 4 compañeros, pilotos, hoy son nuestros compañeros todos, ¿no? El piloto Membrana, que es el que estuvo ayer, lloraba moco caído. Y se transmitió el sentido de pertenencia, porque yo ayer también, otro día emotivo, cuando el avión aterrizó, plegó la sala, el cabo que recibía el avión, que era señalera, qué sé yo, había sido alumna mía en el 2010, creo, egresó, ahora es cabo principal, ¿no? Y estaba en la ceremonia recibiendo ese avión que plegaba la sala. Después nos encontramos, nos sacamos fotos, qué sé yo, y lloraba como... Súper emocionada. Por el avión que se le iba. Claro. Lloraba y no paraba de llorar. Claro. Verla así, digo, bueno, se transmitió ese sentido de pertenencia. Y bueno, misión cumplida, dijimos, cuando yo tuve ese evento ahí en Israel, dije, misión cumplida, hicimos bien las cosas. Para que los ingleses vengan a decirnos y nos den una mano, decir felicitaciones. Y después nos enteramos de que cada fuerza hizo lo que hizo, a pulmón, Fuerza Aérea, sabiendo que la Fuerza Aérea no estaba lista para combate en el mar, nuestros pilotos que cayeron en Malvinas,
tanto Macchi como A4, alistar el Super Étendard, llegaron en diciembre del 81 y a los 3 meses estaban hundiendo una fragata inglesa, con la tripulación, los pilotos, los mecánicos, los civiles. Los civiles, sí, todos a disposición para poder hacerlo. Los civiles del Arsenal, que a nosotros nos mandaban los repuestos lo más rápido posible que podían, reparar, porque a veces teníamos que cambiar repuestos, constantemente cambiamos repuestos. Pero bueno, que quede para las generaciones que fue todo a pulmón, que fue coraje, que fue amor a la patria, que cumplimos nuestro trabajo, nosotros cumplimos nuestro trabajo, tratar de hacer lo mejor posible. Y después de que terminó todo, vino lo bueno, que fue dar instrucción, después de retirado, ¿no? Claro. Contar esa experiencia, siendo sí, siempre malvinizando en el aula. Hablábamos de esto. Claro. La hora duraba 45 minutos, eran 15 minutos de hablar de Malvinas, claro, siempre. De todo lo vivido y todo lo que yo conozco de la aviación naval. ¿Sí? Porque en definitiva la camiseta mía de aviación naval, conozco todos los aviones porque tengo compañeros y operé con todos, porque como paracaidista de rescate saltaba del Neptune, saltaba del Siquín, hacíamos ejercicio de rescate con el Siquín, todas las aeronaves, la instrucción. Estaba relacionado con todos los aviones, con todas las tripulaciones, o sea que, muchas vivencias. Sin duda. Bueno, una gran experiencia que tenemos en este registro de historias vivas. Gracias por contar su testimonio, por la generosidad de poder con detalles marcar y remontarnos como si lo estuviéramos viviendo con ustedes, y es muy valioso lo que han hecho. Así que gracias por estar acá. Bueno, gracias por malvinizar y gracias por esta invitación. Me olvidé de contarte tanto que hablé de mi casamiento y de Membrana, que era el piloto En el año 83, enero del 83, que me caso, yo estaba cumpliendo trabajo, me empezaba a cansar en febrero, o sea que fines de enero, digo. Me quedé trabajando todo el mes de enero. Claro. Como estábamos alistados todavía con el tema del conflicto, enero del 83, no había pasado un año todavía de Malvinas, alguien vio un submarino en el sur y alertó que había un submarino. Entonces el avión traque, pleno enero, alistar los que estaban ahí, súbanse en el avión, un mecánico yo, claro, y un operador de equipos electrónicos, para grabar ese submarino, de a ver qué era, de dónde era. Grabar significa grabar la firma, que es la frecuencia de ruido que hace el submarino. Entonces había que ir un vuelo de urgencia al sur. Claro. ¿Y dónde fuimos a parar? Comodoro Rivadavia. ¿Qué día era? El 25 de enero. Fecha de casamiento mía por civil, 28 de enero. Fiesta a la noche del 28 de enero. Claro, era 25 Estando en Comodoro Rivadavia, los vuelos operativos, bla, bla, era 27 y todavía estábamos allá. Y yo le digo al capitán Membrana, claro, en ese momento teniente navío, le digo, ¿y cuándo volvemos? Porque yo mañana me caso. Último vuelo termina a las 3 de la mañana. Bueno, el vuelo operativo. Claro. Terminó, llegamos después a las 6 de la mañana. Yo me casaba a las 9, 10 de la mañana. Claro. Era sacarte el uniforme. Llegué a Espora, llegué a la casa de mi viejo, me bañé, estaba la novia, el cura, que era el tío de mi señora. Sí. El padre todo Sin, listo. El padre Sin. El padre Sin también. Es el tío de mi señora, hermano de mi suegro, que vino de Río Grande, de Cura Gaucho. Estuvo mucho en Tierra vino del Fuego, vino a casarnos y él estaba más nervioso que la novia. Que pasaba que yo no venía. Claro. Así que llegué y a la media hora... Claro. Toda la adrenalina, como tu vida en la Armada. Con Membrana también. Con Membrana también han hecho esta misión juntos una vez más. Bueno. Fue la última misión que... Claro. Así fue. Hermosa experiencia. Gracias una vez más. Gracias a ustedes por esto, por malvinizar. Gracias. Ha sido un nuevo registro de Historias Vivas. Nos vamos a encontrar en un próximo registro, como siempre a través del canal de YouTube, desde el Museo del Centro de Veteranos y Familiares de Caídos en Malvinas de Punta Alta.